pasada. Juan capítulo 8, versículo 32. Juan capítulo 8, versículo 32. Quiero que te emociones, pero recuerda que las emociones sujetas al Espíritu Santo no son como las que normalmente manejamos. Las emociones que tú diario manejas te llevan a tomar decisiones erróneas, pero cuando estás bajo el poder del Espíritu Santo, como los cantos que hemos entonado en esta mañana, entonces tus emociones las puedes disfrutar y las puedes hacer estallar. Ahí dijo amén, por allá nada más. Pero es hermoso dejar que las emociones fluyan bajo el poder del Espíritu Santo. Juan 8:32, díganlo en voz alta conmigo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una vez más, y conoceréis, y la verdad os hará libres. Muy poco hemos entendido, como decía el canto hace un momento, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y en este instante estamos viendo que si nosotros conocemos, escuchen bien, que si nosotros, dice la palabra conocer, aquí intimidamos con Dios, conoceremos la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la palabra, Jesucristo es el logos. Hoy estaremos hablando un poco de esto y tendrás más entendimiento de lo que Dios te quiere mostrar. Pero aquí hay una gran promesa que dice que si nosotros conocemos a Jesús, conocemos su palabra y tenemos intimidad con Él, seremos libres. Y muy pocos entienden, ¿libres de qué? Si yo nací en México, que es un país independiente y soy libre y soberano, déjame decirte que nada más absurdo que eso en lo espiritual. Muchos están encadenados y viven atrapados todavía bajo influencia del maligno, bajo malas doctrinas, inclusive bíblicas. Han convertido la palabra de Dios en ley para juzgar y condenar a muchos. Hay muchos religiosos hoy en medio de las iglesias cristianas tratando de impedir que conozcas la verdad para que ella te haga libre. Y te enseñan la mentira, te enseñan el chisme y la calumnia para que tú vivas atado y amarrado y no seas verdaderamente libre. ¿Cuántos se sintieron libres hoy en la alabanza y en la adoración? Mira que la adoración y la alabanza es para nuestro Señor. Y Él dice que le alabemos, y no porque sea soberbio, y no porque Él se sienta más. Él ya es más, Él ya es mucho, porque Él sabe que en medio de la alabanza, de su pueblo, Él habita. Amén. En medio, y trae libertad. Él te quita los malos hábitos, Él te quita los vicios, Él te quita la pobreza, Él te quita la enfermedad, Él te da salud. Amén. Él te da bienestar, te da felicidad, te da lo que necesitas. Hoy estoy plasmado y lleno de testimonios de cómo Dios, a través de su logos, de su verdad, de su palabra, te ha dado a ti libertad, te ha dado bendición, te ha dado vida eterna, te ha dado salvación de muchos problemas. Sus ángeles acampan a tu alrededor y te cuidan y te defienden. Hemos conocido esta verdad y por causa de esta verdad hoy somos libres y podemos experimentarla. Sin embargo, hay algunos aquí entre los presentes que no viven esta libertad, que no la viven. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1, lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Escuchen bien, si la fe es lo que se espera y es lo que no se ve, entonces ¿cómo es que es la fe? La fe es creer. El término griego pisteo significa simple y sencillamente creer, abrazar, seguirnos de esa realidad sin razonar. Es muy seguro que muchos de aquí los vayan a atacar o los estén atacando o los hayan atacado diciendo: es que el cristianismo, la religión, los cristianos es para ignorantes. Ahí no quieren que pienses, ahí no quieren que razones, ahí quieren que tú nada más seas como una persona esclava o un títere. Mira, bendita palabra del Señor que nos da revelación y que me ha enseñado que lo que hay en la mente contaminado está, y que entre más razones, entre más intelecto le ponga, entre más conocimiento reciba yo del mundo, entre más tradiciones reciba yo, menos revelación tendré de la palabra, más oposición tendré a ella. Gloria a Dios, porque aún siendo el que les habla hoy un pecador, el Señor me llamó lleno de ciencia, lleno de libros, rodeado de conocimiento, rodeado de tener que ver para creer, pero para no creer más bien en Dios. Yo quería ver para creer, pero realmente era por morbo. No era como Tomás, que quería reconocer a su Señor.
Y de ahí el Señor me llevó y tumbó todos mis argumentos, tumbó todas mis fortalezas, todos mis razonamientos, para que yo, a través de la fe, de esta certeza, de esta convicción, yo pudiera experimentar el poder de Dios. Hoy, iglesia, el Señor te está hablando poderosamente y te está diciendo: yo quiero que creas, porque si no crees en lo sobrenatural, si no crees en los milagros, si no crees en las maravillas y prodigios, no me agradas. Sin fe, digo conmigo, sin fe, sin fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Y la fe nos fue dada precisamente para ver lo que Dios ve, lo que nosotros no podemos ver con los ojos de Dios en nuestro corazón. Mediante la fe lo podemos ver. Entonces, hoy iglesias cristianas se la pasan diciendo que es mucho más importante y nada más importante conocer la pura palabra. Se les olvida que el conocimiento nada más de esto te envanece. Se les olvida que el amor es el que edifica. Se les olvida que también tenemos que creer, porque escuche bien, cualquier persona que se ponga a leer la Biblia va a tener conocimiento de ella, aún sin creer en ella. Hoy escucho en la televisión, Discovery Channel, en History Channel, teólogos, entre comillotas, que se la dan de muy expertos en la palabra porque la conocen de memoria, pero no creen en ella, no tienen fe. Aunque te sepa la Biblia de memoria, si no tienes fe, no puedes agradarle a Dios. Tenemos que tener fe en lo sobrenatural, creer que esta palabra no es una letra que te mata, que tiene un espíritu que te da vida, un espíritu que te hace ver las cosas sobrenaturales, que te hace ver que cuando tu refrigerador y tu alacena está vacío, tú puedes declarar, cerrar tus ojos y decretar que habrá alimento y aparecer ahí. Si no lo crees, si no puedes ver, hoy es el día para que tú descubras que la fe nos fue dada para ver lo sobrenatural, para declararla, para decretarla y que suceda. Dios lo hará si tú tienes fe, y lo mejor aún, le vas a agradar a Dios. Le vas a agradar a Dios. Y al agradarle, Él te va a dar un galardón, te va a dar un premio, te va a dar recompensa, porque tú lo estás buscando. Es imposible buscar a Dios sin fe. Hoy hay gente que se mete en la Biblia única y exclusivamente para criticar, para juzgar. He conocido en esta iglesia gente que antes de venir al servicio escriben un versículo, gente sin vergüenza y mañosa, y va y se la da a otra persona. Dios me dijo, mentira, lo acabas de sacar de la Biblia. Dios no te dijo nada y lo hiciste para seducir, para robarte, para conquistar. Cuidado, hermanas, cuidado, solteras, viudas y divorciadas. De repente se meten lobos rapaces para quererlo robar del rebaño y vienen y te seducen con la misma palabra de Dios. Pero si tú no tienes fe, no te darás cuenta. Crees que esa palabra viene de un hombre totalmente espiritual, y no es cierto, viene de un hombre carnal, porque la letra mata, mas el Espíritu de Dios vivifica. Amén. La fe nos fue dada para enfrentar al mundo. La fe nos fue dada para recibir el poder. Sin fe tú no puedes tener poder de Dios. Pues ¿cómo si no lo crees? Tú no vas a tener un milagro en tu vida si no tienes fe. Primero, porque la fe es necesaria para ver lo que no se ve, para creer lo que se espera. No puede haber milagros si no crees. Y segundo, no puedes enfrentar al mundo. Y tercero, no puedes agradar a Dios y nunca recibirás un regalo de Él. Hoy la fe es para que veamos lo sobrenatural. ¿Para qué quieres fe? Si no existiera lo sobrenatural, pues para nada. Dios nos dio la fe para que precisamente creyéramos en el poder sobrenatural que tiene para ti. Recíbelo en tu corazón en esta mañana. Necesito tener fe, me conviene tener fe. Yo creo en Dios, creo en su poder sobrenatural, creo en las manifestaciones que respaldan, ahora sí, su palabra. Porque es 50-50, 50 y 50, 50%, equilibradamente con el 50% del poder de Dios respaldando. Pero hay gente que dice en las mismas iglesias cristianas: usted no está esperando un milagro, usted no venga aquí para recibir un milagro. Gente malagradecida, gente codiciosa, gente que viene nomás a robar bendición. Yo no digo que no sea cierto, a lo mejor sí es cierto, pero ¿quién le corresponde juzgar sino es nuestro Señor? Déjalos, en una de esas el milagro los convierte. Jesús precisamente nos muestra el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo,
La semana pasada veíamos nosotros la importancia de conocer las dimensiones de la fe, las medidas de la fe, cómo es que hay tipos de fe. Así que prepárate por lo que hoy estarás escuchando. Dice Romanos capítulo 1, versículo 17, por favor. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, ¿qué dice? Se revela, ¿cómo dice ahí? Por fe y para fe. Escuchen bien, tú no vas a ver la justicia de Dios si no tienes fe. Se necesita tener fe para poder entender la revelación de Dios. Nadie dijo amén, pero es cierto. Si tú tienes fe, recibes revelación de Dios. Pero ¿qué sigue diciendo después de por fe? Y para fe. O sea que si tú crees, lo que poquito que tú creas te traerá más fe, te encadena con más fe. El domingo pasado vimos que Jesús estaba triste, indignado y molesto. Estaba él reprochándole a 3 ciudades. Una se llamaba Corazín, otra Betsaida y otra Capernaum, a las cuales les reprochaba: hice muchos milagros entre ustedes, pero ni aún así creyeron. Hay pueblos que ni siquiera yo he elegido como mis hijos para mostrar mis milagros, pero si yo los hubiera hecho en ellos, ellos hubieran creído lo que Corazín, Betsaida y Capernaum no hicieron. Por tanto, el castigo que es para sus enemigos será tolerable comparado con el que tengo para los que vieron mis milagros y no creyeron. A Dios no le pueden hacer milagros. Si tú, decía el domingo pasado, dices como Tomás, hasta que no vea yo creeré, Dios dice, escuchen, Dios dice, ¿necesitas ver para creer? Pues órale, te lo muestro, pero comprométete a que me vas a creer. Porque si después me sales como que Capernaum, Betsaida y Corazín, hay juicio. Lo veíamos la semana pasada y fue muy fuerte entender cómo es que dice Romanos capítulo 1 versículo 17 que las buenas noticias de Dios, de su justicia, se revelan por fe y para fe. ¿Qué quiere decir? Que por una parte recibo fe, pero me va a llevar a otra medida de fe. Y conmigo, hoy recibo otra medida de fe. La semana pasada el Señor nos mostraba a través de la diferencia que hay entre hechos y verdad, entre la fe y las cosas que el mundo nos da. ¿Qué son los hechos? Los hechos son aquellos acontecimientos que constantemente están a nuestro alrededor y están cambiando. Un hecho es que tú estés aquí, es un hecho, aquí te estoy viendo. Un hecho es que este servicio termina a tal hora y nos vamos a comer, es un hecho. Es un hecho que mañana sale el sol, es un hecho. Y en base a los hechos muchos toman decisiones. A veces en los hechos nos va mal, pero ¿qué sucede con el hombre carnal, el hombre natural, el hombre que no conoce las cosas, que no tiene fe? Pues, ¿qué hace? Que se ve bajo un problema y dice, bueno, los hechos me han enseñado a que esto va a cambiar, a que esto al rato se va a modificarse. Y sabes, sucede. Y como sucede, tú crees en los hechos. Le tienes fe a los hechos, pero los hechos están cambiando. La verdad de Dios es la que sustenta la fe. La palabra de Dios es la que te da fe. Tú no puedes tener fe si no conoces la palabra de Dios y no ves los milagros de Dios. La verdad te hará libre. Y la verdad que trae el poder sobrenatural te da también poder para que dé libertad a otros. Los hechos están cambiando, pero la fe, di conmigo, la fe nunca cambia. La verdad de Dios nunca cambia. El que cambia es el hombre, pero la palabra de Dios es fiel. Ve lo que dice Santiago 1:17, por favor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. La palabra de Dios, que es la verdad, que es Jesús mismo, no cambia. La fe en Él no cambia. Es siempre fe. Sin embargo, existen medidas, existen escalones
jerarquías. Ve lo que dice Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice, vayan en sus Biblias, anoten. Digo pues, por la gracia que me es dada, dice Pablo, a cada cual que está entre ustedes, que no tengan más alto concepto de sí que el que deben de tener, sino que piensen de sí con cordura. Di conmigo en voz alta, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A lo mejor tú eres como la semana pasada, como un Tomás o como un Felipe. Tomás que decía, yo no creeré hasta que no toque, hasta que no meta mi mano. Y que Jesús le dio lo que pedía y creyó. Y que le dijo, sí, porque tú me tocaste, creíste, más bienaventurado, palabra viva, delicias, en aquel domingo de 2013, porque sin ver creyeron en mí. Amén. Y vimos a un Felipe que también decía, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo estando yo entre ustedes y me dices que te muestre al Padre. Y parecía, no sé, que las circunstancias iban a ser para regañar a Felipe. Y contrario a eso le dice, Felipe, mírame y verás al Padre. Y no te regaño, al contrario. Si tú crees en lo que tú ves, entonces cosas más grandes que las que has visto que yo hago, tú harás. Pero esa medida de fe, ¿quién la dio? Dios. El domingo pasado fuimos libres. Fuimos libres porque entendimos que muchos de nosotros estamos aquí porque venimos a ver para creer. Y creíamos, ¿verdad que creíamos en el pasado? Que era pecado. Pero no, es una medida que Dios repartió. Es una medida de fe que Dios dio para que empezáramos nosotros a anhelar más fe. Porque dice Romanos 1:17 que el poder, la justicia, el conocimiento de Dios llega por causa de la fe, pero es para tener más fe. Así que muchos el domingo pasado confesamos, sí Señor, hemos sido incrédulos y necesitamos ver para creer. Y Dios dijo, pues déjame decirte que a mí no me asusta. Yo te di esa medida y te voy a bendecir. ¿Y cuántos fueron bendecidos el domingo pasado? El llamarte del Señor nos llevó a entender de que creamos, que tengamos nosotros fe en que su palabra viene respaldada con poder y que no nos basemos y tomemos decisiones en base a los hechos, porque los hechos simple y sencillamente se contraponen a la palabra de Dios. Es un hecho que los seres humanos se enferman. Y cuando vienes con el pastor y vienes a la palabra de Dios y el Espíritu Santo te muestra que Jesucristo en la cruz, Él llevó llagas, heridas para que tú y yo fuésemos sanados. La verdad dice eso, pero los hechos dicen, no, tú te vas a morir porque estás enfermo. Y Dios te dice, yo estoy aquí para que el que cree en mí, aunque muera, viva. Amén. Pero los hechos te dicen, no, que se muere ya se murió, y quién sabe, se va al limbo, se va al purgatorio, puras mentiras. Porque no conoce la verdad. Y la verdad es la que te hace libre. Amén. Y si el Espíritu de Dios entra aquí, entonces esta palabra está llena del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Amén. Y veíamos nosotros cómo es que Dios nos dice en Romanos 12:3 que existen medidas de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Ve lo que dice Romanos 12:6, un poquito más abajo. Dice, hablando de los dones espirituales, dones en plural, no el don en singular, los dones del Espíritu Santo, dice, de manera que teniendo diferentes dones, como es el caso de aquí, unos hablan en lenguas, otros interpretación de lenguas, milagros, profecía. Fíjate lo que dice Romanos 12:6. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Escuchen bien, aquí hay diferentes dones. Aquí hay diferentes personas que tienen palabra profética, que tienen una voz de Dios que les dice algo que va a acontecer, algo que va a suceder. Sin embargo, vamos a suponer que aquí hay no sé cuánta gente, los que haya, todos tuvieran don de profecía. Sin embargo, no todos tienen la misma medida de fe. Unos tienen que ver para creer, otros tienen, vamos a ver, dices algo
y ve. Entonces, si tienes palabra profética, profetiza lo que tú has visto. Si tienes palabra profética y estás en el nivel más inferior, el más bajo, el que es ver para creer, profetiza lo que tú ves. Si tú ves que están pasando sanidades, profetiza tu sanidad porque las estás viendo y has creído. Pero tú no puedes profetizar en un nivel más alto de fe porque tú no la has vivido. No puedes profetizar en otro nivel de fe. Y hoy vamos a ver cuáles son los otros niveles de esta fe. Hebreos 12:2 nos dice, escuchen bien, Hebreos 12:2, por favor, a la mano. Pues los ojos de Jesús, los ojos de Jesús, ¿quién es Jesús? El autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la burla, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Escuchen bien, Jesús tenía gozo porque iba a morir por ti, porque él sabía que iba a resucitar. Eso lo aventaba y soportó todo lo que tú y yo mismos hemos soportado. Él lo soportó para que tú, escuche bien, creyeras en él. Él es el autor, dice ahí, y el consumador. Subraya esas dos palabras en tu Biblia, porque la palabra autor significa el dirigente, el jefe de jefes. Eso significa. Él es el jefe de jefes de la fe. La palabra argeos significa autor, el príncipe, el soberano, el conductor y el guía. Eso significa Jesús es el jefe, el rey de la fe. Y luego viene y dice el consumador. La palabra consumador viene de liotes. El liotes significa completador. Significa perfeccionador, capacitador, entrenador, el que da crecimiento mentalmente y el que da carácter. Eso significa la palabra consumador. Muchos lo habían leído pero no entendían. ¿Qué está diciendo la palabra? Que si tú pones los ojos espirituales en Jesús, Él te va a liderar, Él va a ser tu jefe, Él te va a capacitar, Él te va a entrenar, Él te va a dar otro nivel de fe, porque tú has entendido que Él ocupó tu lugar en la cruz y que Él fue con gozo, sabiendo que iba a resucitar al tercer día, y se burló la gente de Él, mas Él lo soportó. Dice la palabra que su barba, la barba de también, que Jesús tenía barba, dice que su barba le estaba arrancada, hermanos. Si a veces porque te sacas así, tu esposo te saca una cejita, gritas. ¿A nadie le ha sacado una cejita, una pestañita, no? ¿A nadie? ¿Cuántos pastores le sacan secas así como todo el ruido? Varones, hay varones aquí, levanten la mano, varones, amén. ¿Te ha tocado estar dormido? Así, estás en el bus, en el sueño de los justos, y de repente tu muñequita, tu amada, se acerca sigilosamente y te ve un pelito en la nariz. Y agarra sus preciosas uñitas y de repente te lo jala. Mejor sería encontrarse a una osa en su celo, a la cual le han robado sus cachorros, que a un esposo al que le acaban de sacar un bellito cuando estaba dormido. Se pone la cosa única. ¿Cuál Espíritu Santo, ni cuál revelación, ni cuál pasión, ni cuál nada? Empiezas ahí. A Jesús no le sacaron un pelito de la nariz, le arrancaron la barba, le escupieron, su rostro estaba totalmente desfigurado. ¿Alguien ha visto las reses en canal? Cuando ya están totalmente listas para meter al refrigerador. Dice Isaías que la película esa de la pasión de Cristo es puro Hollywood y pura mentira. Dice que su cuerpo ni siquiera tenía forma de cuerpo, era una bola de carne sangrando con un montón de llagas, no tenía ya forma. ¿Cuál era el odio que el ser humano, por el intelecto y el razonamiento, fue contra él y lo llevó a la cruz? Porque el diablo había metido que tuvieran incredulidad. Jesús tomó ese lugar que a ti y a mí nos correspondía, para que creyéramos en él. Él es el jefe, y fue con gozo tomar tu lugar. A pesar de las burlas y del escarnio que él sufrió, él iba con gozo a llevar ese sacrificio
por amor a ti. Así que hoy entendemos nosotros que Hebreos 12:2 nos dice que Él nos da la fe, nos enseña en ella, nos guía en ella y nos lleva a otra medida de fe. Tenemos hoy que reconocer que los milagros, y conmigo, los milagros son la habilidad sobrenatural que Jesús utiliza para revelarse. Es decir, manifestarse a los niños, a los mansos y humildes de corazón. Escuchen bien, vemos a Jesús que está sufriendo, está angustiado, molesto, porque Corazín, Betsaida y Capernaúm habían visto los milagros en los que Él se estaba mostrando como el autor y consumador de la fe. Sin embargo, ellos no querían nada con Él, lo rechazan, lo menosprecian, se burlan de Él, lo ven como uno más del pueblo, no saben que es Dios a través de Él. Después de esa porción, mis hermanos, que vimos en Mateo, capítulo 11, después de reprender y de molestarse con Capernaúm, ve al versículo 25 y al 30. Mateo 11, 25 al 30. Está Jesús diciéndole: Betsaida, Corazín, Capernaúm, viste los milagros y no me creíste. Pero de repente, fíjate lo que termina de decir. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas escondió el Padre? ¿Cuáles cosas? Los milagros que Capernaúm, Betsaida y Corazín no habían visto, no les fue revelado. Gracias, Padre, porque a los que me menospreciaron no les revelaste. Está diciendo esto Jesús inmediatamente después de reprender a estos pueblos. Y dice: de los sabios y de los entendidos las habías escondido, Señor, y las revelaste a los niños. La palabra niños habla de un nivel espiritual que tiene que ver con humildad y sencillez de corazón, con mansedumbre. ¿Cuántos niños hay aquí? Amén. Y si tú no te sientes así como que: ay, no, pastor, yo tengo media soberbia, soy todavía medio rejego, déjame decirte que Dios te dice hoy: entrégame tu corazón. Reconoce nada más que quieres cambiar y mi Espíritu Santo te ayuda a hacerlo. Tú no puedes cambiar, tú no puedes dejar el hábito ni el vicio. El Espíritu Santo sí puede. Hoy el Señor se los está revelando a los niños. No te lo reveló Corazín, a Betsaida ni a Capernaúm, que aún viendo no creyeron. Se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera que revelar. Y hoy el Hijo, el Señor Jesucristo, lo quiere revelar a ustedes. Él quiere manifestarse, Él quiere mostrarse para que creas en Él. Escucha bien lo que está diciendo. Y luego dice: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Y yo les haré descansar. ¡Wow! Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué dice? Que soy manso y humilde de corazón, que soy un niño. Está dando la definición de niño: manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué tiene que ver esto con la fe? ¿Qué tiene que ver esto con Capernaúm, Betsaida y Corazín, que no creyeron en el Señor aún viendo sus milagros? Está diciéndote el Señor que si tú tienes fe en sus milagros, deseas ver lo sobrenatural, le vas a agradar a Él. Él te va a revelar más, te va a dar otra medida de fe. Y escucha, no tienes que trabajar Desde el 25 para recibir el milagro. Descansa. Tus angustias, tus aflicciones, el Señor las toma y te hace descansar. Solamente ten un corazón manso y humilde desde un niño, para que yo te pueda revelar. Cree. En una ocasión, en el primer templo que tuvimos, les puse este ejemplo: denle a sus niños una moneda, no importa la denominación, y les dieron una moneda a todos los niños que estaban aquí presentes, y les dije:
niños, voy a levantar el diezmo. ¿Alguien quiere diezmar? ¿Y saben qué sucedió en aquella ocasión? ¿Alguien estuvo? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué pasó? Corrieron todos los niños. No les leí ni un versículo. No les tuve que decir para qué era. No vinieron y me criticaron y me dijeron, este que se quiere robar los diezmos, este que se quiere... No dijeron, corrieron y trajeron los diezmos al arbolín. ¿Saben? Porque el corazón de un niño simplemente cree. No razona, no cuestiona, no le importa teología, él cree. Y les dije, niños, Dios dice que le traigan los diezmos al arbolín. ¿Cuántos quieren? Y corrieron todos los niños, no terminamos de decir, y corrieron los niños a dejar su diezmo. Hoy, muchos han visto milagros, prodigios y maravillas. Y el Señor les dice, ¿quieren ver mi poder sobrenatural en tus finanzas? Traed los diezmos al arbolín y verán cómo les abro los cielos hasta que sobre y abunde. Pero tráiganlo. Y cuando hablo el llamado, sí, yo vi un carro, hasta que no me dé un carro, yo diezmo. Hasta que no me dé una casa, yo diezmo. Y el Señor dice, los diezmos son míos. El que no diezma, me roba. Eso dice la palabra. Los diezmos son del Señor. El que no diezma, le está robando a Dios, no a mí, ni a la iglesia, a Dios. La ofrenda es otra cosa generosa del corazón, ¿verdad? Pero los diezmos son del Señor. Y muchas veces hemos visto el milagro, la sanidad, el prodigio y la maravilla, y cuando Dios nos muestra, todavía no creen. Por así pensáis de Capernaum. Pero Jesús dice, Señor, a los niños te les has querido revelar. La fe es la base. Escuchen bien, la fe, di conmigo, La fe es la base es la base de la opinión que Dios tiene de mí. Sí, lo que tú crees produce una opinión de Dios para ti. ¿Quieres verlo? Juan capítulo 12, versículo 35. Escuchen bien. Si tú tienes fe, Dios tiene una opinión de ti. ¿Cuál es la medida de fe que tú tienes? Para allá voy. Está poderoso el final. Quiero que entiendas esto. Jesús les dijo, escuchen bien, aquel que estuvo en el Jordán, que fue bautizado y que cuando salió llegó una paloma, está hablando, esta paloma se posó y se escuchó una voz del cielo que dio una opinión de Jesús y dijo, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. ¿Se acuerdan? Se abrió el cielo, se abrió el cielo. Escuchen, Jesús tuvo fe y se fue a bautizar. Juan no lo quería bautizar, le dijo, Juan, bautízame, te conviene. Lo bautiza a regañadientes. Sale Jesús, se abre el cielo y se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado, del cual yo opino que me agrada y tengo complacencia. Y le abro el cielo para que caiga el poder sobre de él. Ese Jesús tenía una opinión por tener fe y está hablando ahora y dice, escuchen bien, rápidamente, Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Estaba hablando de Él. Él es la luz, Él es el conocimiento, Él es la verdad. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que no tiene palabra, el que no lee la Biblia, está en tinieblas, no sabe a dónde va. Y si no tiene fe, pues aunque la lea, está en tinieblas. Él es la luz que nos ayuda a no tropezarnos. Y es la lamparita, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Con ella no tropiezo, y aunque yo fuere ciego, no tropezaré. Esa es la palabra. Él es la luz. Y está diciendo, mientras esté yo aquí con ustedes, mientras mi Espíritu Santo esté con ustedes, aprovechenla, aprendan para que vean. Versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, versículo 36. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Creer en la luz. ¿Para qué, mis hermanos? Para que seamos hijos de Él. Si tú no crees en la palabra escrita, ¿cómo vas a ser hijo de Dios si no crees? Tienes que creer en la luz, tienes que tener fe. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Jesús nos da fe para que nosotros creamos en Él. Él es el autor y consumador. Él nos da medida. La medida de fe que tú tienes
para que tú seas llamado hijo de luz. Versículo 37. Perdón, versículo 36, ¿sí, verdad? Ahora el 37. Pero a pesar, ¿cómo dice ahí? Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Subraya esa frase, por favor. Versículo 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que muchos antes había dicho: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Qué estaba diciendo Isaías? ¿Quién ha creído en la predicación? Eso significa: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en nuestra predicación? ¿Y a quién se ha revelado? Subraya la palabra revelado. El brazo del Señor. ¿Sabes qué significa esta pregunta? Que Isaías hizo muchos años antes: poder de hacer milagros. La palabra, escuche bien la frase, el brazo del Señor, simboliza y explica que es el poder sobrenatural de Dios para hacer milagros. Isaías había dicho en el pasado: nadie me cree cuando predico. Nadie me cree cuando tú haces milagros, Señor. ¿A qué he venido entonces a este pueblo a predicar y a mostrar tu poder si no creen en ti? Jesús repite esta historia muchos años después. ¿Alguien está conmigo? Sí. Escuchen lo que dice el versículo que sigue. Versículo 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, que Jesús está hablando y explicando lo que dijo el profeta Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Muchas veces viene un incrédulo, muchas veces está sentado contigo a un lado una persona que me está criticando y me está tirando: ay sí, el pastor, ay sí. Piensa en esto. Jesús está a un lado de ti, te está diciendo: yo endurecí su corazón y yo le cegué el entendimiento, para que a través de la predicación, a través de los milagros, Él crea en mí, yo lo convierta. Para que tú voltees y digas: ¿cómo? A través de la predicación Él tiene otra medida de fe. Sí, hoy Dios te está diciendo que la segunda medida de fe es la de la predicación, aquella en la que no viste ningún milagro tal vez, aquella en la que nomás viniste y escuchaste una predicación, venías renegando, venías de malas, venías a criticar por morbo, porque dijeron que en Palabra Viva te dicen que están pasando milagros y te sentaste ahí. A lo mejor venías del mundo, a lo mejor te mandó otro pastor de otra iglesia a ver qué está diciendo ese pastor que parece merolico, que es un gritón. A ver, ven y me dices, y cuando llegues le vas a decir: ¿qué quieres, pastor? ¿Qué tengo fe en lo que ese hombre predicó? En lo que ese hombre estaba diciendo, porque era Dios, no era él. Esa es la fe que es por la predicación. Amén. Ya no es una fe que llega retando y dice: yo no creeré hasta que me toque. No, yo no creeré hasta que no vea. No, es aquella. Eso que ha dicho, eso que está hablando, ha llegado a mi corazón. Jesús está hablando de los incrédulos que ni aún así estaban creyendo. Fíjate lo que dice, versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. La palabra gloria significa doxa y tiene una traducción que es opinión que honra. Otra vez, opinión que honra. Isaías conocía que el tener fe y el creer en Dios por causa de lo predicado, él obtenía una honra y una opinión de Dios. El cielo se abría sobre de él. ¿Qué tenía que hacer? Creer en la predicación. Ya no era tanto tocar, ya no, yo creo en la predicación y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado en el que tengo complacencia, y se abre el cielo sobre de ti. Es una segunda medida de fe, es una medida de fe más alta, es una medida que si tú dices: yo creo cuando vengo a la iglesia que la predicación viene de parte de Dios, porque la estoy leyendo, la estoy viendo, la estoy sintiendo, entonces escucha la opinión de Dios: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, y yo me agrado con ella porque ha creído en la predicación. Entonces mi brazo, mi mano de poder está sobre de él y empieza a... Nosotros somos esta generación, nosotros somos los que estamos en este nivel, o debemos de estar, ¿verdad? O bien estamos en el nivel inferior. La semana pasada y hoy Dios te dice: cree lo que te estoy predicando, cree lo que
Jesús clamó y dijo, el que cree en mí clamó, Jesús clamó, gritó. Jesús gritó, levantó la voz muy fuerte y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Versículo 45, y el que me ve al que me envió. Está gritando Jesús. Entienda, lo voy a parafrasear. Por favor, no soy yo el que te predica, no soy yo el que te está predicando. El que me está viendo a mí, está viendo que te está hablando desde el cielo. Es Él el que te está predicando. Créanme a Él. El que me escucha a mí, el que me ve a mí, está viendo a Él, está viendo a Él. Él es el que me envió como pastor. Jesús está diciendo, Él me envió como Salvador. No se trata de mí, dice Jesús, se trata de mi Padre al que yo les vengo a revelar. Jesús sigue gritando en el versículo 47, al que oye, ¿al que qué? ¿Al que qué? ¿Qué es la predicación sino palabras articuladas, bien ordenadas, que vienen al corazón? Es un sonido. ¿Qué es la predicación? Es un sonido con mensaje, a veces musical, a veces sin música, pero que tienes que, el que oye mis palabras y no las guarda, está hablando Jesús, y no las guarda, yo no le juzgo. Los que vienen a escuchar la predicación y no les importa la predicación, no la guardan, no se quedan con nada, dice Jesús, yo no les juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Versículo 48, dice Jesús, versículo 48, el que me rechaza la predicación, el que me rechaza mi voz, el que rechaza mi mensaje, el que no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, y así la rechazan muchos, y así no entiendan que Dios es el que te está hablando otra vez de este insimilibumitre que hoy se desgañan aquí para decirte que Dios es el que te habla. La palabra de Dios no vuelve vacía. Más adelante, porque llegó a tu espíritu, cuando vayas por la calle, cuando tengas la aflicción, cuando tengas la circunstancia, la palabra que es vida tronará dentro de ti y te va a juzgar. ¿Por qué no le creí? ¿Por qué no entendí? Ya me cayó el 20. La palabra te juzga y Dios dice, por favor, yo no quiero que sean confrontados y redarguidos por la misma palabra, regañados. La palabra redarguir significa arañazo por dentro, algo que te araña. Yo no quiero que el día de mañana te vayas quejando y diciendo, ¿por qué no hice caso cuando el pastor me dijo, no unáis ayuno desigual? Si yo hubiera entendido que era Dios y que no era el pastor. Hoy me marqué, hoy vivo con un yugo desigual y no quiero ir a la iglesia, no quiero saber nada de Dios y yo necesito de Dios, pero ¿por qué no escuché a tiempo? Jesús dice, la palabra te juzgará, porque nunca vuelve vacía. Escucha, esto es poderoso. Hoy casi hacia el final, ya poquito me falta. Dice el versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Tienes que tener fe en Él. Y de esta forma, escucha bien, recibes la buena opinión y los milagros y el poder de Dios sobre de ti si tú tienes fe en la predicación. Escucha bien, escucha lo que sigue. Mateo 10, 27 al 33. Mateo 10, 27 al 33. Lo que les digo en tinieblas, dice Jesús, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice Jesús, lo que ahora les digo, y no lo habían entendido, estaba en tinieblas. Me ponen los versículos, por favor, no me los quiten.
Lo que ahora les digo en lo oculto, lo que ahora les está siendo revelado, lo que están ustedes ahora escuchando de la predicación, por favor, dice Jesús, proclámenlo, háblenlo, díganlo, exprésenlo, platíquenlo, mis hermanos, no se queden callados. ¿Por qué? Porque si tú proclamas lo que hoy estás escuchando aquí, si tú das testimonio de lo que hoy recibiste aquí, el Señor Jesús te toma de la mano, te lleva con papá Dios y le dice, papá, Él ha creído en mí, Él le platica de mí a todo el mundo. No, pero deberías de ver, papá. A ver, pásale, pásale. Órale, se avienta eso, vámonos. Papá, no, hombre, deberías de ver a Mariana. Ella cree en ti, no sabe, va a la escuela y me platica de mí. Dice que yo morí en la cruz, está bien contenta porque yo di la sangre por ella. No, ella. Señor, no, papá, de veras. Dale más favores, dale más gracia. Porque ella me ha confesado, ella me confiesa. ¿Sabes qué hace el Padre? Gracias. ¿Sabes qué hace el Padre en ese momento? Esta es mi hija amada, en la que yo tengo complacencia. Entonces el Padre da una opinión sobre ella. Si mi Hijo Jesucristo opina eso de Mariana, de Juan, de Pedro, de María, de Sofía, de Sol, de Mario, o sea, si eso opina Jesús, yo también tengo buena opinión. Sin embargo, si hoy te vas de aquí y no, la predicación para ti no quieres ver, pero no quieres aprovecharlo. Ay, pastor, están emocionales. Ay, nos quieren tener ahí acalorados. Qué crueldad, o sea, por favor. Ves tus emociones, ves tu egoísmo, todavía el tamaño que tiene la carne, y no ves lo que Dios te está diciendo. Sigues pensando que soy yo el que te habla, y no ves que Dios es el que te quiere dar libertad y te quiere bendecir. Y no me voy, yo no le platico a nadie, nada, y no pasa nada. Entonces Jesús llega triste con papá y le dice, hola papá, ¿cómo estás? ¿Qué tienes, hijo? ¿Qué te pasa? No, pues es que la verdad es que pues yo estuve predicando y estuve hablando, hice milagros. Les di una predicación tremenda, pero no, ni aún así creyeron de mí, no platicaron delante de mí nada, en ningún lugar al que fueron, no, estuvieron callados, no trajeron a nadie de la iglesia el próximo domingo, no, parece que pues les entró la palabra por un lado y les salió por el otro. Entonces no te confesaron delante de los hombres, no, pues yo tampoco los voy a confesar entonces. Yo tampoco les abro el cielo. Déjalos que sigan viviendo así hasta que ellos quieran. Después de todo, tienen fe, yo ya se las di. No quieren creer, bueno, pues allá ellos. Te los doy parafraseando. ¿Alguien está conmigo? Se quedaron como que a mí. Él se revela, se manifiesta, se muestra para que creamos en las tres formas y una más, que es la máxima medida de la que podemos decir que 4, en la que Él quiere totalmente, escuchen bien, manifestarte mediante tu fe. Jesús siempre quiere manifestarse, siempre quiere mostrarse. En Marcos capítulo 6, versículo 4 al 6. Marcos capítulo 6, versículo 4 al 6. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo, subraya esta palabra, Marcos 6, 5. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Escuchen bien esto. Jesús, el que todo lo puede, el que no hay imposibles para Dios. Escuchen bien. Dice aquí que no pudo, ¿ya viste? Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Cómo que Jesús no pudo? Pero si Él todo lo puede. Sí, todo lo puede. Y nada es imposible para Él si hay fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay milagros. ¿Jesús quería o no quería? ¿Jesús quería o no quería? ¿Pudo o no pudo? ¿Por qué? Porque no había fe. No habían creído lo que Él había predicado, lo que Él había soñado. Y fíjense lo que dice
subraya esto, asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, dice la palabra, predicando, enseñando. Jesús seguía, y yo voy a seguir predicando, y yo voy a seguir enseñando, aunque me asombro que muchas veces no creen. En serio, si Jesús mismo se asombró, imagínense yo que no me voy a asombrar. Jesús se asombró, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús predicando y pasando a dar testimonios, y ahora pásale, 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 y pasa el camión y pasa el carro. La semana pasada tuvimos 3 carros más, hermanos. 3 carros más, ya no los quise pasar ahorita porque no me alcanza el tiempo. 3 carros más tuvimos en la iglesia. Y sigue la mata dando, como dicen, porque es David. Y sigue fluyendo el fruto del Señor. ¿Por qué? Porque creyeron. Pero Jesús estaba asombrado, asombradísimo. Escuchen, hay 3 niveles, 3 medidas de fe. La fe que es por el ver, pero también la fe que es por el oír. Sí, la fe que es por el oír. Y conmigo, la fe que es por el oír. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Otra vez. Así que la fe es por el oír. ¿Cómo es la fe? Por la predicación. Otra vez. ¿Cómo es la fe? Por la predicación. Nada más, antes de la coma. ¿Cómo es la fe? Por el oír. Por el oír la predicación, nada más. Después de la coma dice, y el oír, otro asunto. Y el oír por la palabra de Dios. La palabra aquí, la palabra significa rema. La palabra rema es, escuchen bien, una voz de Dios que te habla en un momento o en una circunstancia en que tú necesitabas escuchar precisamente esa dirección. ¿Qué es el rema? Es aquella palabra que estoy predicando y de repente volteas con la esposa y le dices, ¿por qué está predicando de mí? ¿Fuiste de chismosa con el pastor? Aquella que tú estás diciendo, a ver si el pastor sí es cierto que está con el Espíritu Santo. A ver, Espíritu Santo, háblame. Y en ese momento te dice el Espíritu Santo, tú dices, ¿cómo me escuchó? El rema es una palabra que Dios te da cuando nada más tú y Él saben el asunto en el que están metidos. Nadie más lo sabe. Y que de repente Dios los toca. Yo recuerdo el testimonio de Eduardo y de Perla cuando llegaron a la iglesia. Lo quería pasar hoy, pero hoy vamos a orar por ellos, porque a partir de hoy les doy la noticia. Perla y Eduardo son los nuevos líderes de matrimonios y estarán ellos a cargo de las reuniones de matrimonios. Pero me acuerdo mucho cuando llegó Eduardo y Perla y me decía que Eduardo se quedó en la iglesia porque lo que le preguntaba a Dios en su corazón y lo que Perla le preguntaba a Dios en su corazón, Dios les contestaba a través de la predicación. Porque el oír es por el rema de Dios, es por una palabra que ya no viene por la predicación. Escucha, la fe es por la predicación, amén. Pero el oír es por el mensaje que Dios te está dando a través de la predicación. Después de todo, si la fe fuera única y exclusivamente por lo que se dice, cualquier merolico, cualquier motivador emocional se para aquí y te da un mensaje y te emocionas y sales bien contento que al ratito se te pase la emoción. Pero no, tú te vas de aquí como que absorto así. ¿Cómo supo? Tú le dijiste, ¿verdad, chismoso? Tú fuiste y le dijiste ya, pero llegando a la casa me las vas a pagar, porque seguramente fuiste con el pastor a decirle. No, tú le dijiste, no. En una ocasión, Eduardo, así, él puede dar testimonio, después lo platicamos. Le dijo, pues a ver, si es cierto que nos vamos a quedar en esta iglesia y que Dios me está hablando a través de él, después de un chorro de remas que había tenido, que me invite el pastor a tomar un café. Y en ese momento estaba yo, él hablando con Dios acá y con Perla acá. Y yo acá, bueno, hermano, pues invítame a tomar un café. ¿Cuándo nos tomamos un café? Y él así. Ya mi predicación es una palabra que no está en la Biblia, así literalmente, pero está respaldada por la Biblia. Es una palabra que Dios utiliza para jugar contigo y lo está haciendo en este momento. Hay aquí más de uno que está cuestionando al pastor y que Dios te está diciendo, no, deja de estar pensando que es el pastor, soy yo el que te habla.
Y sí, por ahí alguno ya estaba desesperando. No, ¿por qué tiene el pantalón así? ¿Y por qué la corbata así? ¿Y por qué ahora? Y Dios te habló y te está diciendo en este momento, deja de distraerte, te estoy hablando. Y de repente, ¿quién le dijo? ¿Cómo supo que yo estaba diciendo eso del pastor? Eso es rema. ¿Cómo supo el pastor que yo tenía necesidad de pagar la Coppel, a Electra? ¿Cómo sabía que tenía que pagar la renta que no tenía? Porque yo no soy el que te está hablando, es el Señor. La fe es por el oír la predicación, sí, pero el oír lo pone en rema de Dios. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor y decirle gracias por tu palabra? Gracias, Señor. Gracias. Anoten esto, esto es poderoso. Hay dos tipos de rema. Hay dos tipos de rema. Hay dos tipos de rema. ¿Qué es rema? La palabra que Dios me da a mi interior y que yo sé que viene. Hay dos tipos de rema, agárrense. El rema para el presente y el rema para el futuro. Hay dos tipos de rema. ¿En qué medida de fe estás? En la predicación, que solamente dice una palabra y Dios te contesta y te quedas ahí. Dios me está hablando en este momento, gloria a Dios. O en aquella predicación que es otra medida de fe, en la cual viene el rema, pero esta palabra es para mañana, es para la semana, es para el futuro. Dos tipos de rema. Un rema para hoy y un rema para el futuro. Rema para hoy. Juan 1:47 al 50. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él. Fíjense la opinión de Jesús sobre Natanael. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Caray. O sea, va llegando Natanael, lo llevan a presentar con Jesús. Jesús nunca lo ha visto, él nunca ha visto a Jesús. Y le dice, mira, ahí viene uno de palabra viva, delicias, en cuyo corazón no hay engaño. ¡Wow! ¿Qué opinión tiene Dios acerca de lo que han creído en la predicación? Natanael había escuchado, Natanael tenía fe en el rema que le había llegado, pero escucha, pero ¿cómo supiste que soy yo? De repente en una ocasión dije, aquí hay un borracho, como 20. ¿Cómo sabe que yo soy? Yo nomás dije uno. Los demás no eran, se hicieron después, ¿verdad? Bueno, me entendió bien. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué? Te vi. Dios ya te vio. Desde el vientre de tu madre, tus ojos te vieron. Él formó cada uno de tus tejidos, tus entrañas. Él ya te vio. Él ya te conoce, por eso te habla de tú a tú. Muy pocos amenes, pero bueno. Versículo 49 y 50. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió y Jesús le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera. ¿Crees? ¿Crees? ¿Crees por la revelación, por el rema que te estoy dando en el presente, cosas mayores que estas? Verás. El rema del presente, cuando Ricardo, ponte aquí, Ricardo. A ver, todos Ricardo, tú dices, no, no vas a ser tú, Ricardo. Y peor si te dicen con tus apellidos. ¿Y cómo sabe que yo me llamo así? Dice el Señor que porque te vio allá afuera, cuando estabas tú allá en la embriaguez y estabas en los hábitos ocultos y en las drogas, Él te vio. ¡Ah! ¡Es Dios el que me conoce! Cosas más grandes que esto verás. Ese es el rema que te está hablando en este momento. El rema para el presente, el rema para el ahora, el rema para el momento, para el instante, aquí. ¿Alguien está conmigo? El rema para el futuro. El rema para el futuro. Termino. Mateo 26, 75. Mateo 26, 75. 7:5, 26, 7:5. Entonces Pedro se acordó de la palabra es remas en el original. Entonces Pedro se acordó de las remas de Jesús que le había dicho, ¿cuándo? Antes, para que fueran después. Antes le dijo, no entendió Pedro en aquella época. Hoy tú no entiendes la predicación.
cuando venga el problema, cuando venga la situación, viene el rema. Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Dios nunca manda su palabra y la regresa vacía, jamás. Ninguna de sus palabras cae al suelo. Te puedo decir que aquí hoy, pues sí, entendí, estuvo padre, estuvo rico. Sí, ¿cuántos sienten el aire acondicionado frío? Fresco. Ahí va, ¿verdad? Estoy llamando a lo que no es como si fuese. Estoy dando un rema. Y te vas, pero el día de mañana te acuerdas lo que Dios te dijo hoy. ¡Ah, ya entendí lo que el pastor me estaba diciendo! Hay un nivel de fe, hay una medida de fe que es ver para creer. Hay otra medida de fe que es cuando escucho la predicación y la predicación es llegadora. Me llegó en este momento. ¡Wow! Es porque, ¿cómo digo que los de corazón roto? A ver, ¿cómo supo que yo tenía mi corazón frustrado? ¿Cómo supo que me habían maltratado mis sentimientos y mis emociones? Ese fue Dios. ¡Ah, Señor, voy a creer en ti! ¡Wow! Por esa medida de fe. Pero hay otra medida de fe. Que no te acontezca como Pedro, que hasta que te suceda creas. Mejor de una vez di, Dios me está dando una palabra, un rema para cuando venga el día malo, para cuando venga la aflicción. Entonces la palabra brotará, crecerá y me voy a maravillar y diré, Señor, por cuanto creí en el rema del futuro en aquel día, hoy me gozo en ti. Hoy enfrento la situación sin amargura, sin lloro como lloró amargamente porque se me cumplió la palabra. Si él hubiera entendido el rema en aquel momento, no hubiera sufrido, se hubiera gozado y no hubiera negado a Jesús. Pero lo hizo por causa de la medida de fe. Hoy Dios te quiere llevar a otro nivel de fe. Di conmigo, medida de fe por el ver, medida de fe por el oír la predicación, por oír el rema presente, por oír el rema futuro. ¿Estamos viendo? La fe que es por el ver, la fe que es por el oír el rema presente y futuro. Pero hay otra medida de fe más alta, más grande, y es la última, la fe en Dios mismo. La fe que no es por el logos, porque no es por el rema, sino que es por el logos. La palabra logos significa verbo, significa verdad. La palabra que es por la verdad, la palabra que simplemente la leo y yo la creo. No fui a la predicación porque es lunes, o es martes, o es miércoles, o es jueves, o es viernes, pero yo leo la palabra del Señor y cuando la leo, el logos, lo que está escrito, es un mandato, es una orden y yo la creo inmediatamente y no necesito yo ni ver, yo no necesito ni siquiera que me dé un mensaje acá llegador, que me hable de mi vida presente, porque yo ya le creo todo, le creo a Él lo que dejó escrito, le creo a su palabra, es la verdad y sobre esta verdad descansa mi fe, descansa mi seguridad y su poder viene sobre de mí desde lo alto, porque he creído nada más por leer la palabra y sus prodigios, sus señales, sus milagros y maravillas se desatan sobre mi vida, porque he creído en el nivel, en la medida más alta de la fe, que es la fe en Dios mismo. Escucha lo que dice, por favor, y ponte en pie, iglesia. Juan 1:1. En el principio era el logos, era la verdad, era el verbo, y el verbo, la verdad del logos, era con Dios, y el logos era Dios. Ese es Dios mismo, ese es Dios mismo. Juan 1:14 dice, y aquel logos, aquella verdad, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos, lo conmigo en voz alta, y vimos su gloria. ¿Cómo qué? Lleno de gracia y de verdad. Números 23:19. Dios, Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Escuchen, agarren su Biblia, por favor. Los que traigan Biblia, agarren su Biblia.
Si no tienes Biblia, adquiere una rápidamente. Cuídate con un cristiano si no tienes Biblia, pero agarra tu Biblia. En este libro que tú tienes en tu mano es una carta de amor. Aquí están escritas muchas cosas que se han utilizado para matar gente, para destruir gente. La famosa Santa Inquisición que hubo en nuestro México y que mataron a mucha gente, se sacó de aquí de la Biblia. Porque la letra mata, mas el Espíritu de Dios vivifica. Por lo que está aquí escrito, hay ministros que han violado mujeres. Hay ministros que han robado a congregantes, basándose en la palabra de Dios, tergiversándola, cambiándola. Porque es letra. Es letra. Nosotros no somos como los musulmanes que agarran su Corán, que es su Biblia de ellos, y la envuelven y la besan y la ponen en un lugar con velitas. No. Es palabra, son letras. Sin embargo, el Espíritu de Dios le da vida a esta palabra. ¿Estamos? Y si le da vida a esta palabra, entonces ya no da muerte. Cuando yo la leo a la luz y a la guía del Espíritu Santo, ¡wow! Me da vida. Y encuentro que no es para matar, ni destruir, ni violar, ni robar. Encuentro que es para bendición mía. Esta Biblia, mis hermanos, que tienes en tu mano, es la verdad de Dios. Pero si tú no tienes fe, si tú no crees en estas últimas palabras que te estoy diciendo, esta palabra nunca tendrá efectos de bendición en tu vida. Nunca habrá un milagro si tú no crees en la Biblia. Nunca verás una maravilla o un prodigio si tú no crees en esta palabra que está aquí. Dice Números, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si tú no sabes que esta es la palabra de Dios, ¿cómo sabrás que esta es la boca de Dios? ¿Cómo sabrás que esta es la voz de Dios? No puedes, no crees en ella. Ay, la Biblia, dice muchos. Hay tantas Biblias, cada quien interpreta la Biblia, razonamientos, que se están oponiendo al conocimiento de Dios y rechazan la palabra de Dios, por eso no tienen fe. Pero hoy aquí está un pueblo que ha creído en esta palabra. La abrázala y di gracias, Dios, porque a través de este libro tú me has dado vida. Aquí están tus promesas, tus declaraciones, tus decretos. Yo creo en ellos. Y si aquí dice que tú lo harás, simple y sencillamente creo que tú lo harás. No necesito ver, no necesito sentir, simplemente lo creo. Descanso en tu palabra, descanso en la fe en ti mismo. La fe por el ver, la fe por el oír, la fe por el sentir. La fe por el ver, tocar, meter. La fe por el oír, la predicación, como nota. La fe por el sentir, el rema. Pero hay otros. Hay un nivel de fe, la de los maduros, la de los hijos mayores. Yo te creo. Si aquí dice que todo el oro y la plata son tuyos, yo lo creo. Si aquí dice que por tu llaga he sido sanado, yo lo creo. Si aquí dice que a mis hijos tú los vas a traer en tus brazos, yo lo creo. Amén. Si aquí dices que vas a abrir las cárceles de los que están encarcelados, yo lo creo. Si aquí dice que tú me perdonaste, yo lo creo. Si aquí dice que cada que predicas y que se dice tu palabra en las azoteas, tu respaldo sobrenatural viene, yo lo creo. Grupo de alabanza, yo lo creo. Porque eres Dios y no necesito más que tu palabra, guiada a la luz de tu Espíritu Santo para creerla. Gloria a Dios por los que necesitan ver para creer, está bien. Pero hoy tu medida de fe te dice, gloria a Dios por los que vienen a escuchar la predicación, por los que oyen. Pero gloria a Dios por los que sienten el rema de Dios. Pero todavía mayor gloria, porque esto viene por fe y para fe. Mayor gloria habrá sobre cada uno de aquellos que cuando ven el Logos, cuando ven a Dios mismo, simplemente le creen. Si Él dijo, y aquí dice,
que las estériles van a dar a luz, van a dar a luz. Si aquí dice que nunca ha visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan, yo lo creo. Si aquí dice que yo traigo los diezmos al alfolí y Él abre las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde, yo lo creo. Y una opinión se oirá en toda la eternidad. Una voz que desciende del cielo se escuchará. Cierra tus ojos. Este es mi hijo amado. Esta es mi hija amada en la que yo tengo complacencia. Esta es mi hija amada. Este es mi hijo amado que ha tenido fe por el ver, por el oír, por el rema, pero también porque ha creído, simplemente porque yo lo digo. Por tanto, me agradó su fe. Me agrada su fe. Me agrada que crea en lo sobrenatural. Por tanto, yo me complazco y les abro el cielo hoy. Yo no sé en qué nivel de fe te encuentres hoy. Pregúntale a Dios: Señor, ¿podrás subirme de fe? Dile: ¿podrás subirme de fe? Díselo: ¿podrás subirme de fe? Lucas 17:5. Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor: ¿quiénes? Los apóstoles. ¿Quiénes? Los apóstoles. Si los apóstoles pidieron al Señor: aumentanos la fe, nosotros que estamos apenas en el nivel de ovejitas, ¿cómo andaremos? Dios sabe cómo andamos. No te angusties. Puedes decirle hoy con toda seguridad y con toda confianza: Señor, auméntame la fe. Llévame a otra medida de fe. Dame más, Señor.
después de que los apóstoles le dicen al Señor, los apóstoles, aumenta nuestra fe. Ve lo que dice Lucas 17:6. Lucas 17:6. Entonces Jesús les dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, lo hemos escuchado muchas veces, podrías, di conmigo, podría. Si yo tuviera fe como un grano de mostaza, podría, di conmigo, podría. Decir, di conmigo, decir. A este problema, eso simboliza el sicómoro, a esta situación, desarráigate y plántate en el mar. Escucha bien, hay un punto y una coma que dice, ¿y qué? ¿Y qué? Oye, ¿ya viste? Dice que si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle al problema: fuera de aquí, aléjate de aquí, escucha bien, y les obedecerá. ¿Sabes qué es la medida de fe que tú tienes? Es autoridad. La fe es autoridad. La fe es una orden de Dios hacia el problema. ¿Alguien quiere ir más allá del ver para creer? ¿Alguien quiere creer en la predicación de esta mañana? ¿Alguien cree en lo que sintió en esta mañana? ¿Alguien cree que Dios le está hablando para cuando venga el problema tener la palabra y declararla? O bien, mejor aún, ¿alguien cree que si Dios lo dejó por escrito, así será? ¿Y sucederá? Entonces, por favor, cierra tus ojos una vez más y vas a orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy recibí una medida más de fe y me has aumentado. Te ruego, te suplico con todo mi corazón que me aumentes mi fe. Si a mí la predicación me agrada, quiero sentirla ahora en mi corazón. Y si a mí me has hecho sentir tu palabra en mi corazón, quiero que ahora tu palabra me lleve a tener una palabra para el futuro en lo que me acontecerá. Pero Señor, yo he vivido en estos niveles, entonces Señor, te pido creer simplemente porque tú lo dices. Simplemente porque tú eres Dios. Si tú lo dices, ¿acaso no lo harás? Claro que lo harás. Tú no eres un Dios que miente ni se arrepiente. Tú eres Dios simplemente. Así que en el nombre de Jesús, dilo conmigo: Señor, hoy te pido que aumentes mi fe con una medida más de fe. Que cuando yo hace cuestionamientos, hay incredulidad en cuanto al tiempo, en cuanto a la ofrenda. He escuchado testimonios de algunos que han prosperado porque han sido obedientes y ya no fallan, son fieles en sus diezmos y ofrendas. Yo también quiero tener esa fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe cuando yo vaya como al alfolí y deposite ahí, creyendo que tú abres los cielos y que tu voz desciende y me dice: este es mi hijo obediente, esta es mi hija obediente, en el cual yo me agrado porque ha creído, ha tenido fe, que el venir a diezmar, que el venir a ofrendar, yo lo bendigo. Por tanto, yo me agrado de su fe. Yo me agrado de su fe. ¿Quieres aumentar la fe? Da el paso de fe en esta tarde y pasa al altar. Trae tu diezmo, trae tu ofrenda de folí y dile: aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta nuestra fe. Padre, que en esta mañana, en esta tarde, los hechos, las circunstancias razonables y que parecen lógicas sean cada vez más pequeñas y confíe yo menos en ellas cada vez. Que sea tu fe la que nunca cambia, la que nunca se modifica, pero que sí aumenta cada vez más y más, la que me haga ver que los hechos no tienen motivo en mi vida. Si alguien me dice: tu esposo te va a dejar, si alguien me dice: tus hijos se van a ir, la pobreza y la crisis te va a acabar, y parece lógico y razonable porque lo hemos hecho mal, hoy la fe te dice: yo te aumento la fe.
iglesia, aquí arriba para que nos vean, donde pide la iglesia. Gloria, acompáñame por favor. Por asuntos de trabajo de los hermanos Morales, desgraciadamente, porque tiene una gran función, por asuntos de trabajo paral, ellos tienen que estar ahorita por tiempos separados, de repente en la semana, y no pueden atender el ministerio de matrimonio. Pero Perla y Eduardo hemos platicado con ellos y tienen un gran llamado y una gran función de parte de Dios para suplir esta necesidad que tenemos de líderes, y ellos, con el gran poder del Espíritu Santo en ellos, van a empezar a tomar el control, el liderazgo de los matrimonios. Sabemos por el testimonio de muchos de ustedes que ya se manifiesta el poder de Dios a través de lo que ellos les comparten, de lo que ellos les predican, de que el rema de Dios llega a través de ellos también, porque ellos han creído en el Señor, ellos creen así en el Señor. Quiero pedirle a la iglesia que por favor extiendan su mano hacia el altar, hacia la vida de ellos, y los vamos a consagrar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a Eduardo Rivera y a Perla de Rivera. Un matrimonio, Señor, que vienen a dejar tu rema y a dejar tu fe en cada matrimonio, a dejar unción para levantar a muchos de aquellas parejas que se encuentran en dificultades por causa de la falta de fe. En el nombre de Jesús los consagramos, y a partir de este momento, Señor, sabemos que tu bendición y tu unción caerá en cada matrimonio. Ellos, al igual que los pastores y que la iglesia, bendecimos a los hermanos Morales, al matrimonio Morales, por cuanto sirvieron con todo su esfuerzo y dedicación. Pero Señor, ellos seguirán prosperando y avanzando en el ministerio que tengas para ellos, en cuanto el hermano esté trabajando ya en esta ciudad próspera y abundantemente, Señor. Por ahora, Señor, nos gozamos y nos rendimos ante ti, ante la consagración de Eduardo y de Perla, porque a través de ellos, Padre, hoy muchos matrimonios serán honrados, muchos matrimonios serán bendecidos, y se glorificará tu nombre por causa de tu palabra, por causa de tu poder que los respaldará a ellos. En el nombre de Jesús los bendecimos y te damos una alabanza con palmas. Amén y amén. Dar un aplauso al Señor. Bienvenidos al ministerio. Hoy el Señor aumenta tu fe. Hoy el Señor ha puesto una medida de fe. Pero no se trata de que, bueno, pues ya cayó y hay que suceda. No, vamos a creer en esa medida de fe. Hoy te vas a ir de aquí mínimo, el más bajito de fe que llegó, que necesitaba ver para creer. Hoy se va de aquí. No, hombre, la predicación, Dios me habló, y te vas a ir a las azoteas. Es una forma de decir: yo voy a confesar a Dios, voy a confesar a Jesús, voy a darle la fe a mi suegra, a mi suegro, a mi vecino, al perro, no sé, al gato que me estaba maullando, a todo mundo. Voy a confesar que Jesús es el Señor, que Él tiene fe para nosotros, porque he creído. ¿Sabes? Vendrá un rema para ti, y otro rema, y más remas, y remas para advertirte lo que viene en el futuro. Pero ya estarás tú tan listo que no te sorprenderá y caerás en amargura como Pedro, sino que estarás preparado. Pero si hay alguno que dice: yo ya tengo esto, pastor, bueno, entonces cree en Dios mismo. Si Él dice que está aquí, yo lo creo. Si Él dice que su Espíritu Santo me sanó, yo lo creo. Si Él dice no hará, lo creo. Hoy la iglesia está creciendo cada vez más y más, con más fuerza. Hoy tenemos aquí dos personas que cumplen años. Por una parte, Shalom, el día de ayer, nuestra pastora de jóvenes cumplió años el día de ayer. Dios te siga bendiciendo y dando mucho más de su poder y de su gloria. Pero también hay una niña de 3 años que mañana cumple años, Dana Fernanda. Por ahí está Dana Fernanda, no la veo. Dana Fernanda también. Dios bendiga su vida de Dana. Dios bendiga a Dana poderosamente. Quiero decirles que es la primera niña que nació en esta iglesia. Hoy cumple 3 años. Dana llegó rápidamente, tráigame Dana. Y llegó embarazada la hermana, y a los meses de haber sido inaugurada, fue en marzo la inauguración, nació Dana. Hoy les presento a la primera niña nacida en esta congregación, hija de casa. Ya es toda una señorita, bien nada más. Y
la bendecimos en el nombre de Jesús. Dana, gracias. Gracias porque fue la primera bebé que nació aquí en esta iglesia. Y bendigo al Señor. Iglesia, extiende tus manos al cielo y di gracias, Señor, por tantos milagros, por tantas maravillas, por tantas cosas que estoy viendo. Pero ahora llévame a oír con oído agudo tu palabra. Llévame a sentir tu voz en mi interior, a sentir cómo arde tu voz como los caminantes de Maús que decían: no ardía nuestro corazón cuando oíamos su voz en el camino. Escucha su voz que habla en tu corazón. Y también dile: Señor, yo quiero creerte porque tú eres. Gracias, Señor, por esta familia. Gracias por palabra viva, delicias. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Rápidamente, antes de despedirte, porque ya nos alargamos. Miren, si Dios dice que nos continuáramos, ¿te irías? No. Sería ilógico, ¿verdad? Así sea a las 3, 4 de la mañana. Pero pastor, es que tengo hambre. Bueno, ándale, vaya y hágale más ganas su hambre. Es que el calor, bueno, está bien, pues no hay problema. Es la medida de fe. Eso se refiere. Dios no sé, no, ni yo tampoco. Sencillamente, ese es Dios. Y si Dios me dice que me quede, yo me quedo. ¿Me va a dar más fe? Amén. El próximo martes nos reunimos a las 19:30 horas a recibir bendición. Vamos a tener un servicio de oración impresionante. Se aproximan los bautizos. Estén listos para bautizarse. Los que no se han bautizado, los vamos a bautizar aquí. Por favor, el día jueves se reúnen las mujeres a las 18:30, los varones a las 19:30. Los niños se están reuniendo. Los jovencitos, los adolescentes se reúnen a las 18 horas. Aquí me dejaron unas llaves de un carro. No sé quién se le haya perdido. Son 2 llaves, me las piden por favor de terminar el servicio. Y les voy a pedir que por favor levanten sus manos al cielo para darle la bendición sacerdotal. Padre, resplandece tu rostro sobre de ellos y sigue aumentando su fe. Sigue dando más medida de fe. Sigue teniendo de ellos misericordia. Llévalos a los lugares de esparcimiento, cuida su entrar y su salir, su acostar y su levantarse. Y por cuanto han creído, como han creído, y de acuerdo a la medida de fe que tú les has dado, les sea otorgado el milagro que has preparado para ellos. En tu nombre los despido. Amén y amén. Dale el aplauso al Señor. Dios